Bienvenido a una lección sobre cómo formar trinomios cuadrados perfectos. Los trinomios cuadrados perfectos son trinomios que se factorizan en dos factores binomiales iguales. Comencemos considerando trinomios en la forma x al cuadrado más bx más c. Observe en esta forma, el coeficiente del término de grado 1, nuestro término lineal, es b, y el término constante es c. Aquí hay 5 ejemplos de trinomios cuadrados perfectos. Observe cómo estos trinomios en forma factorizada son iguales al producto de dos factores binomiales iguales, que podemos escribir como un binomio al cuadrado. Y nuevamente, esta es la razón por la cual estos se consideran trinomios cuadrados perfectos. El objetivo principal de esta lección es determinar cuál debería ser el valor de c, o debería ser el valor del término constante para formar un trinomio cuadrado perfecto. Para hacer esto, queremos desarrollar una relación entre el valor de b y el valor de c. Una forma de abordar esto sería considerar el producto de la cantidad x más d al cuadrado. Bueno, sabemos que la cantidad x más d al cuadrado sería igual al producto de la cantidad x más d por sí mismo. Y ahora para multiplicar esto, tendríamos 4 productos. Primero distribuiríamos la x, de modo que tendríamos x veces x, que es x al cuadrado, más x veces d, que sería dx, y luego distribuiríamos la d en el segundo binomio, de modo que tendríamos más d veces x, o más dx. Y finalmente, más d veces do más d al cuadrado. Ahora, observe cómo tenemos dos términos similares aquí, dx más dx es igual a 2dx, lo que significa que x al cuadrado más 2dx más d al cuadrado es un trinomio cuadrado perfecto. Y ahora, de esta forma, deberíamos ser capaces de reconocer una relación entre el término constante d al cuadrado y el coeficiente del grado 1 término, o término x, que es 2d. Observe cómo el término constante d al cuadrado sería igual al cuadrado de la mitad del coeficiente del grado 1 o término lineal. Entonces, más precisamente, en este caso, observe que d al cuadrado, el término constante, es igual a, bueno, la mitad del coeficiente de x sería 2d dividido por 2. Y luego, si cuadramos esto, obtenemos el término constante, d al cuadrado. Observe que esto se simplifica a d dentro de los paréntesis, por lo que obtenemos d al cuadrado es igual a d al cuadrado. Lo que significa que si tenemos un trinomio en la forma x al cuadrado más bx más c, el término constante c debería ser igual a la mitad de b al cuadrado. Observe que aquí b es el coeficiente del grado 1 o un término lineal. Entonces, si vuelvo a nuestros 5 ejemplos, en cada uno de estos 5 trinomios, el término constante c es igual a b dividido por 2 al cuadrado. Bueno, si quisiera, en lugar de dividir por 2, podríamos multiplicar por 1 2 y escribirlo como c es igual a 1 2 veces b al cuadrado. Avancemos e identifiquemos los valores de Vic en cada uno de nuestros trinomios. Observe que aquí tenemos b es igual a 10. Aquí tenemos b es igual a 8 negativos, b es igual a 6 negativos, b es igual a 3, y b es igual a 1 3 negativo. Observe que aquí tenemos c es igual a 25, c es igual a 16, c es igual a 9, c es igual a 9 4 y c es igual a 1 36. Solo revisemos un par de estos para verificar que el término constante c es igual a b dividido por 2 al cuadrado. Observe que en nuestro primer trinomio, tenemos b es igual a 10. Observe que 10 dividido por 2 al cuadrado sería 5 al cuadrado en 25, que es el valor de c. Avancemos y saltemos a este cuarto ejemplo, donde tenemos un valor impar para b. Observe que aquí tenemos 3, y observe que 3 dividido por 2 al cuadrado nos da 9 4, el valor de c. También es útil reconocer que al escribirlo en forma factorizada, el valor que tenemos aquí antes de cuadrarlo termina siendo la constante en cada factor binomial. Veamos también este último ejemplo. Observe cómo b es igual a 1 3 negativo, así que debido a que b es una fracción, seguiremos adelante y usaremos la fórmula para c en esta forma, donde tenemos 1 2 veces b, negativo 1 3 al cuadrado, que debería ser, que negativo 1 6 al cuadrado, lo que equivale a positivo 1 36. Observe que c es igual a 1 36 positivo, y observe cómo el valor al cuadrado para obtener 1 36 fue negativo 1 6, y observe cómo ambos factores binomiales son x menos 1 6 x menos 1 6. De nuevo,
Mostrar este trabajo será útil para escribir el trinomio en forma factorizada. Ahora, antes de ver algunos ejemplos adicionales, sin embargo, quiero señalar por qué es tan importante que sepamos cómo completar el cuadrado o encontrar este valor de c para formar un trinomio cuadrado perfecto. Una razón es cuando comenzamos a resolver ecuaciones cuadráticas. Si tenemos una ecuación cuadrática en esta forma aquí, bueno, observe cómo sería un trinomio cuadrado perfecto. Resulta mucho más fácil resolver la ecuación usando raíces cuadradas, y también de manera más general. Cuando tenemos una ecuación cuadrática en esta forma aquí, podemos resolver esto usando lo que se llama la fórmula cuadrática. Si no fuera por poder completar el cuadrado en trinomios, no podríamos formar esta fórmula especial, la fórmula cuadrática. Y finalmente, los trinomios cuadrados perfectos son útiles al graficar ecuaciones cuadráticas en el plano de coordenadas. Si tenemos una ecuación cuadrática en esta forma aquí, nuevamente, observe cómo tenemos un trinomio cuadrado perfecto aquí. Entonces podemos identificar fácilmente los componentes clave de nuestro gráfico, del cual aprenderemos más en el futuro cercano. Pero observe cómo al inspeccionar la ecuación, podemos encontrar fácilmente el vértice, 2,4, y porque A es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Entonces, hay muchas razones por las que es importante entender cómo formar trinomios cuadrados perfectos. Ahora veamos algunos ejemplos de formación de trinomios cuadrados perfectos. Queremos encontrar el valor que completa el cuadrado. Necesitamos determinar el valor del término constante aquí que haría de este un trinomio cuadrado perfecto, luego se nos pide que escribamos el trinomio en forma factorizada, o como un cuadrado perfecto. Al observar la información dada, observe cómo el coeficiente del grado un término o término lineal es 6, lo que significa que sabemos que b es igual a 6. Y ahora sabemos que el término constante c debe ser igual a b dividido por 2 al cuadrado. Observe que b es 6. Entonces tendríamos 6 divididos por 2 al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, lo que equivale a 9. Entonces, al sumar 9, ahora hemos formado un trinomio cuadrado perfecto, que ahora queremos factorizar, y podemos factorizar esto como lo haríamos normalmente cuando tenemos un coeficiente principal de 1. Entonces tendríamos dos factores binomiales. Los primeros términos serían los factores de x al cuadrado, que son x y x. Ahora queremos los factores de 9 que suman 6, que son 3 y 3, por lo que tendríamos más 3 y más 3, lo que equivale a la cantidad de x más 3 al cuadrado. Pero también mirando el trabajo que mostramos para encontrar el valor de c, observe cómo elevamos al cuadrado 3 para obtener 9, entonces el valor aquí que elevamos al cuadrado para obtener c también es la misma constante en cada factor binomial. Entonces también podríamos usar la información aquí para escribir el trinomio en forma factorizada. Y esto será útil cuando estos se vuelvan más complicados. Mirando nuestro segundo ejemplo, observe cómo aquí tenemos b es igual a 8 negativos. Y por lo tanto, c va a ser igual a 8 negativo dividido por 2 al cuadrado, lo que sería 4 al cuadrado negativo que equivale a 16. Entonces, sumando 16 aquí, ahora tenemos un trinomio cuadrado perfecto y ahora escribimos esto en forma factorizada. Entonces tenemos x y x. Y aquí estamos buscando los factores de positivo 16 que ahora se suman al negativo 8. Que debería ser negativo 4 veces negativo 4, lo que significa que tenemos x menos 4x menos 4, que podemos escribir como la cantidad, x menos 4 al cuadrado. Y nuevamente, observe cómo, para obtener 16, elevamos al cuadrado 4 negativos, que es el término constante en cada factor binomial. De nuevo, podemos usar la información aquí para verificar que lo hemos factorizado correctamente. Ahora, terminemos con dos ejemplos que son un poco más desafiantes. Observe en este ejemplo, el coeficiente del término de grado 1, nuestro término lineal, sería negativo, por lo que tenemos b es igual a 1 negativo. Lo que significa que c es igual a b dividido por 2 al cuadrado sería negativo 1 dividido por 2 al cuadrado. Bueno, 1 2 cuadrado negativo sería 1 4. Entonces, para formar un trinomio cuadrado perfecto, agregamos 1 4 aquí. Y ahora factorizar este trinomio de la manera más tradicional es un poco más desafiante porque tenemos una fracción por el valor de c. Bueno, sabemos que los primeros términos serán x y x. Y ahí es donde este trabajo aquí puede ser extremadamente útil. Observe cómo cuadramos el 1 2 negativo para obtener 1 4, lo que significa que en nuestros factores binomiales tendremos x menos 1 2 x menos 1 2, que puedes escribir como una cantidad, x menos 1 2 al cuadrado. Observe cómo negativo 1 2 veces negativo 1 2 es igual a positivo 1 4, el valor de c,
y 1 2 negativo más 1 2 negativo es igual a 1 negativo, que es el coeficiente de x. Que verifica que esto se tenga en cuenta correctamente. Y para nuestro último ejemplo, observe cómo tenemos b es igual a 2 3. Lo que significa que c va a ser igual a, en este caso porque b es una fracción, en lugar de escribir b dividido por 2, escribamos esto como 1 2 veces b, o 1 2 veces 2 3 al cuadrado. Recuerde, dividir por 2 es equivalente a multiplicar por 1 2. Observe aquí que podemos simplificar antes de multiplicar. Así que en realidad tenemos c es igual a 1 3 al cuadrado, que sería 1 9. Entonces, al sumar 1 9, formamos un trinomio cuadrado perfecto. Y nuevamente, en forma factorizada, será útil tener este trabajo a continuación. Tendremos x y x. Observe cómo cuadramos 1 3 para obtener 1 9, y por lo tanto tendremos más 1 3 aquí y más 1 3 aquí. Para verificar esto, observe cómo 1 3 veces 1 3 es igual a c, que es 1 9, y 1 3 más 1 3 es igual a 2 3, el valor de b. Entonces podemos seguir adelante y escribir esto como la cantidad x más 1 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.